Tenías quizás 7 u 8 años, sentado en clase, jugando afuera o viendo algo en la televisión, y hubo un momento. Pudo haber sido pequeño, pudo no haber sido nada para nadie más, en el que sentiste una atracción hacia algo que no entendías. No fue una fase, solo un destello de reconocimiento, de que la forma en que veías el mundo no coincidía con la forma en que te decían que debías verlo. E hiciste lo que cualquier niño haría. Lo guardaste, seguiste adelante y no lo mencionaste, porque nadie a tu alrededor tampoco hablaba de ello. Hoy estamos hablando de cómo fue crecer siendo gay en la generación X. No en qué se convirtió, no cómo se ve el mundo ahora, solo cómo se sentía cuando eras un niño. En una casa, en una escuela, en un vecindario donde nadie decía la palabra, o cuando lo hacían, no era de forma amable. Estamos analizando la psicología de lo que eso le hace a alguien que todavía está aprendiendo a atarse los zapatos. La cuestión de ser un niño gay en los años 70 y 80 es la siguiente. No tenías contexto. No había un marco. Nadie se sentó contigo y te dijo, «Oye, algunas personas se sienten atraídas por el mismo género, y eso está perfectamente bien». Esa conversación no existía. Ni en la mayoría de los hogares, ni en la mayoría de las escuelas, y definitivamente no en la televisión, a menos que fuera un chiste. Entonces, ¿qué tenías? Tenías un sentimiento. Los investigadores han estudiado esto a fondo, y lo que encontraron es que muchas personas que se identifican como gays o bisexuales reportan su primera conciencia de atracción hacia el mismo sexo alrededor de los 10 u 11 años. Pero aquí está la parte que la gente omite. Muchos de ellos recuerdan sentirse diferentes de sus compañeros incluso antes, a los 8 años, antes de entender siquiera lo que significaba la atracción. Simplemente sabían que algo en ellos no encajaba con los otros niños. Y cuando tienes 8 años, te sientes diferente, pero no puedes explicar por qué. No buscas respuestas, buscas camuflaje. Estudiaste a los niños a tu alrededor. Descubriste lo que se esperaba. Observaste lo que se suponía que les gustaba a los chicos. Cómo se suponía que debían actuar. Lo que se suponía que debían decir sobre las chicas. Y lo imitaste, o lo intentaste. Algunos de ustedes eran mejores en ello que otros, pero el esfuerzo era constante. Esa carga mental, observarte a ti mismo, editarte, representar una versión de ti mismo que se sentía segura, eso comenzó joven, mucho antes de la pubertad, mucho antes de que tuvieras un nombre para lo que estaba sucediendo dentro de ti. Y esa actuación te costó algo. No porque hubiera algo malo en ti, sino porque fingir requiere energía. Y los niños que gastaban su capacidad mental en esconderse no podían usarla simplemente para ser niños. Ahora, hablemos de la casa en la que creciste, porque ahí es donde ocurrió la verdadera realidad. Muchos padres de la generación X eran boomers o de la generación silenciosa tardía. Crecieron en un mundo donde la homosexualidad estaba literalmente clasificada como un trastorno mental. La Asociación Americana de Psiquiatría no la eliminó del manual de diagnóstico hasta 1973, y esa votación apenas se aprobó. Así que, incluso después de que desapareciera la etiqueta oficial, la mentalidad detrás de ella perduró durante décadas. Si eras un niño a finales de los 70 o en los 80, tus padres probablemente crecieron oyendo que ser gay era una enfermedad, quizás un pecado o quizás ambos. Así que, cuando sus hijos empezaron a actuar un poco diferente, quizás jugando con los juguetes equivocados, quizás sin interés en los deportes, quizás un poco demasiado cercanos a un cierto amigo, muchos padres no respondieron con curiosidad. Respondieron con corrección. En los años 70 y 80, los profesionales de la salud mental a menudo los apoyaban. Había un enfoque clínico real en ese momento en el que a los niños que no encajaban en el comportamiento de género típico se les diagnosticaba algo llamado trastorno de identidad de género
y se les sometía a terapia para hacerlos más masculinos o más femeninos, no para ayudarlos a descubrir quiénes eran, sino para arreglarlos. A los padres se les decía que sus hijos podían ser corregidos. Algunos de esos niños pasaron años en tratamiento, y los que salieron del armario más tarde a menudo decían que esos años no cambiaron quiénes eran. Solo les enseñaron que quienes eran era el problema. Esa es la psicología ahí. Cuando las personas que se suponía que debían protegerte eran las mismas personas que intentaban moldearte, aprendes una lección muy específica. El amor es condicional. Está ligado al rendimiento. Y si ven tu verdadero yo, podrías perder lo único que te mantiene a salvo. Ahora, no todas las casas eran así. Algunos padres se dieron cuenta y no dijeron nada, no por crueldad, sino porque realmente no sabían qué hacer. Algunos padres sospecharon y decidieron simplemente dejar que sus hijos lo averiguaran. Y un pequeño número de padres realmente dijo algo de apoyo, incluso si estaban tropezando con las palabras. La investigación sobre las reacciones familiares muestra que se divide aproximadamente en tercios. Alrededor de un tercio de los padres responden con aceptación, alrededor de un tercio responden con rechazo, y alrededor de un tercio nunca se enteran, porque sus hijos nunca les dicen, a veces ni siquiera hasta pasados los 20. Y para los niños de la generación X, específicamente, este último grupo era grande, porque el incentivo para guardar silencio era enorme. Piensa en lo que estaba sucediendo fuera de casa. A principios de los 80 apareció el SIDA, y no solo apareció como una crisis de salud, apareció como una campaña de desprestigio contra las personas homosexuales. La enfermedad se llamó originalmente GRID, inmunodeficiencia relacionada con la homosexualidad. Ese era el nombre clínico, no jerga, no graffiti, el nombre que aparecía en la literatura médica y los titulares de los periódicos. Así que, desde el principio, el mensaje público fue: esta enfermedad pertenece a las personas homosexuales. Para 1985, Gallup descubrió que 8 de cada 10 estadounidenses creían que la mayoría de las personas con SIDA eran hombres homosexuales. Para 1986, casi la mitad de los estadounidenses dijeron que evitaban activamente los lugares donde podían estar las personas homosexuales. Y para 1987, aproximadamente la mitad del país dijo que las personas con SIDA se lo habían buscado ellas mismas. Imagina que tienes 12 años. Estás sentado en una sala de estar y las noticias están encendidas. No entiendes completamente qué es el SIDA, pero entiendes el tono. Entiendes las caras que ponen las personas cuando hablan de ello. Captas la conexión que los adultos están estableciendo, que ser gay significa estar enfermo, que podría significar morir, y estás sentado en silencio, sabiendo que aquello que les asusta, eso vive dentro de ti. No elegiste el momento. No elegiste el momento cultural, pero el mensaje te encontró de todos modos, y te enseñó algo que fue más profundo que el miedo. Te enseñó que el mundo considera a las personas como tú peligrosas, no solo equivocadas, sino peligrosas, el tipo de persona que otras personas evitan. Para un niño que ya se está observando, ya está actuando, ya se está escondiendo, eso es un candado más en la puerta. Entonces, ¿qué hiciste con todo eso? Te adaptaste, porque eso es lo que hacen los niños. Algunos de ustedes se volvieron muy buenos en ser invisibles. No solo callados, sino invisibles. Aprendiste a ocupar espacios sin llamar la atención. Aprendiste a responder preguntas sin revelar nada. Te sentabas en las mesas del almuerzo y te reías de los chistes sobre personas homosexuales, porque reír significaba que nadie te estaba mirando. Algunos de ustedes fueron en la otra dirección. Se volvieron ruidosos. Se volvieron duros. Saliste con personas que no te atraían. Sobrecompensaste en todas las direcciones,
porque cuanto más ruidoso eras acerca de ser normal, menos probable era que alguien mirara debajo de la superficie. Y algunos de ustedes simplemente se interiorizaron. Construyeron un mundo interior completo. Libros, música, arte, imaginación. Lugares donde no tenías que actuar. Lugares donde podías sentir cosas sin que nadie te viera. Muchos niños gays de la generación X se convirtieron en observadores agudos del comportamiento humano, no porque quisieran, sino porque tenían que hacerlo. Cuando tu seguridad depende de leer el ambiente, te vuelves muy bueno leyendo el ambiente. Ahora, hablemos de los amigos, porque ahí es donde se complicó de una manera diferente. Muchos de ustedes tuvieron amistades cercanas con otros niños, amistades reales. Pero siempre había un muro, siempre una parte de ti que no podías compartir. Cuando eres un niño y consistentemente ocultas una parte de tu identidad a las personas que te importan, empiezas a creer que la versión completa de ti es indigna de amor. No porque alguien lo dijera con esas palabras exactas, sino porque las cuentas te salen en la cabeza. Les gusta esta versión de mí. Si conocieran la versión real, quizás no. Eso es algo que te enseñaste a ti mismo, basándote en todo lo que absorbías del mundo que te rodeaba. El silencio en tu casa, los chistes en la escuela, las noticias en la televisión. La palabra gay, siendo utilizada como el peor insulto que un niño podía lanzarle a otro. Lo cual, por cierto, se convirtió en jerga común en los años 80. Ni siquiera se trataba de sexualidad la mitad de las veces. Era solo una abreviatura de malo o equivocado o débil. Pero si eras un niño que realmente era gay, cada vez que alguien usaba esa palabra como un arma, te afectaba, incluso cuando no estaba dirigida a ti. Entonces, ¿a quién tenías? ¿Con quién podías hablar realmente? Para muchos niños de la generación X, la respuesta fue nadie. Al menos, no por mucho tiempo. La edad promedio para salir del armario durante los años 70 y 80 era de alrededor de 20 años. Eso no es un error tipográfico. 20. Eso significa que muchas personas pasaron toda su infancia y adolescencia guardando esto para sí mismos. Compara eso con números más recientes. Para la década de 2000, el promedio bajó a alrededor de 14. Esa brecha te lo dice todo sobre cómo era el entorno. No es que los niños de la generación X tardaran más en darse cuenta. Se daban cuenta a la misma edad que los demás. Simplemente no se sentían lo suficientemente seguros como para decirlo hasta años después. Y esa brecha entre saber y decir, ahí es donde residía gran parte del peso psicológico. Porque guardar un secreto no se trata solo de no hablar, reconfigura cómo procesas las relaciones. Empiezas a clasificar a las personas en categorías, seguras y no seguras. Desarrollas un tipo de radar social que nunca se apaga. Pruebas las conversaciones antes de tenerlas, ejecutando escenarios en tu cabeza. La mayoría de las veces, la respuesta a la que llegabas era, no te arriesgues. Eso no es paranoia. Esa es una estrategia de supervivencia construida por un niño en un mundo que no estaba listo. Aquí es donde se pone interesante desde el punto de vista del desarrollo, porque todo ese escondite, toda esa observación, también construyó algo. Muchos niños gays de la generación X desarrollaron una comprensión temprana de las dinámicas sociales que la mayoría de la gente no adquiere hasta mucho más tarde, si es que lo hace. Cuando estás constantemente leyendo el ambiente, te vuelves inteligente sobre las personas rápidamente. Aprendes lo que es real y lo que es una actuación. Desarrollas empatía porque sabes lo que se siente al estar fuera mirando hacia adentro y construyes resiliencia. No del tipo de póster motivacional, sino del tipo práctico. La capacidad de funcionar bajo presión sin que nadie sepa que estás bajo presión. Nada de eso borra lo que costó.
pero vale la pena mencionarlo porque muchos de ustedes han pasado mucho tiempo pensando en su infancia como algo que sobrevivieron. Y quizás lo fue, pero también construyeron algo en medio de ello. Hablemos de los niños que sí encontraron a alguien. Porque no todos estaban solos. Algunos de ustedes tuvieron a esa persona. Un primo, un amigo del campamento de verano, un maestro que dijo algo pequeño, tan pequeño que quizás ni siquiera te diste cuenta de que era intencional, que te hizo saber que no eras el único. Tal vez te prestaron un libro, tal vez simplemente no se rieron del chiste, tal vez te miraron un segundo de más después de que alguien dijera algo cruel, y en esa mirada viste, te veo. Esos momentos fueron salvavidas, no porque cambiaran tu situación, sino porque rompieron la narrativa. Interrumpieron la historia que te habías estado contando a ti mismo de que nadie podía saberlo, y aún así, aceptarte. Una persona. Eso fue todo lo que se necesitó para abrir una grieta en la pared. La investigación lo respalda. Los estudios sobre la aceptación familiar encuentran consistentemente que tener incluso una persona de apoyo, un padre, un hermano, un maestro, un amigo, cambia drásticamente los resultados para los jóvenes LGBTQ. Una persona cambia las ecuaciones. No lo arregla todo, pero les da a los niños algo a lo que aferrarse. Una prueba de que la versión completa de ellos no es una carga. Algunos de ustedes tuvieron a esa persona. Algunos de ustedes no la encontraron hasta más tarde. Y algunos de ustedes se convirtieron en esa persona para alguien más, quizás incluso sin saberlo. Crecer siendo gay en la generación X no fue una sola historia. Fue 1 millón de versiones diferentes de la misma pregunta. ¿Es seguro ser quien soy? Y para la mayoría de ustedes, la respuesta, al menos mientras eran jóvenes, fue no. No por algo roto dentro de ti, sino por la era en la que naciste. La información que aún no existía. Las conversaciones que los adultos tenían demasiado miedo de tener. El momento cultural que decidió vincular tu identidad a una enfermedad y a un chiste en la misma década. No pudiste ser un niño de la misma manera que otros niños. Hacías doble trabajo, creciendo y escondiéndote al mismo tiempo. Y lo hiciste sin un manual, sin una comunidad, y a menudo sin una sola persona que entendiera lo que llevabas encima. Eso requirió algo. Y lo que sea que hayas construido sobre eso, eso es tuyo. Si esta exploración de nuestra historia compartida y la resiliencia del espíritu humano te conmovió, por favor, suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Estamos dedicados a desenterrar las historias que la sociedad intentó mantener en la oscuridad. Honremos el pasado para cultivar un futuro más auténtico. El próximo capítulo de nuestra historia se revelará pronto.